Saludos y bienvenidos. Hoy queremos hablar de astrogenealogía. Sin embargo, para hablar de astrogenealogía tenemos primero que hablar un poquito de lo que son las constelaciones familiares. Esta terapia novedosa que ha traído tanta luz para que podamos sanar las relaciones familiares, para que podamos limpiar toda la energía, digámoslo así, negativa. Sin embargo, son aprendizajes, son retos que necesita nuestra alma para sanar ese árbol genealógico, para sanar todo aquello que podemos haber heredado de los ancestros. La astrogenealogía nos va a dar mucha luz. Es una herramienta que nos permite penetrar en toda esta temática de las constelaciones familiares y nos va a enseñar las posibles implicaciones y las temáticas que podemos tener con ancestros. Todos habremos visto muchos ejemplos, tanto en nuestra vida, en nuestra familia, como en personas que conocemos, que es posible repetir destinos, que es posible, alguna gente dice, es que es la maldición de la familia, es que en mi familia pasa mucho este tipo de cosas, este tipo de problemas, etc. Todo eso obedece a ciertas leyes, a ciertas razones, que con el estudio de la astrogenealogía y con la luz de las constelaciones familiares se pueden comprender. La astrogenealogía nos va a decir claramente, de acuerdo a la posición de los planetas en sus casas, con qué ancestros podemos estar implicados y en qué tipo de temas. Así que nos ayuda muchísimo a la hora de poder hacer una constelación en el diagnóstico de lo que hemos venido a sanar en nuestra familia. Recordemos algo muy importante: el día y la hora y el lugar en que nacimos no es casualidad. Nuestros padres, nuestra familia, el país en el que nacimos es en el que nos correspondía, el que tenía que ser para nuestra evolución y por lo que podemos aportar a nuestra alma familiar. Quédate hasta el final del video y considera toda esta información que espero sea de gran utilidad y te motive a hacer una constelación y una carta astrogenealógica. ¿Qué son las constelaciones familiares? Las constelaciones familiares son una poderosa herramienta que te brindan una imagen viviente y dinámica de tu familia, mostrándote relaciones, conexiones ocultas que se extienden a través de generaciones. Una constelación te ofrece una oportunidad para descubrir y comprender patrones recurrentes de situaciones o problemas personales en tu vida. Mediante una perspectiva más amplia, estas sesiones te permiten identificar y analizar las disonancias y conflictos que han estado afectando tu bienestar emocional y tus relaciones interpersonales. Algo muy importante es entender que las constelaciones familiares nos brindan un descubrimiento verdadero de nosotros mismos para ocupar el lugar que necesitamos ocupar en nuestra familia, permitiéndonos tener más equilibrio y armonía. En las constelaciones familiares se tornan visibles las tensiones, los conflictos y las relaciones enfermizas que hay en el seno familiar. El terapeuta trabaja con estos contenidos y a menudo encuentra soluciones a dichos problemas. En ocasiones puede pasar que los hijos suelen adoptar sentimientos y comportamientos de otros miembros antepasados de la familia y los suelen mantener durante toda su vida, aunque no los hayan conocido. Esto es lo que se llama una implicación o un embrollo sistémico. A través de las constelaciones es posible salir de esta influencia invisible de estas implicaciones. Las constelaciones familiares tienen como objetivo descubrir el problema principal que bloquea la energía de una persona. Este problema se puede observar fácilmente en una constelación. Al reconocer y solucionar el problema se establece la posibilidad de un orden más equilibrado en que el consultante se sienta bien, pleno y en armonía. Bert Hellinger, que es el creador y desarrollador de lo que son las constelaciones familiares, nos habla en su libro principal, Los órdenes del amor, sobre ciertas cuestiones que son muy importantes de entender.
Los órdenes del amor son leyes, podríamos decirlo así, arcaicas que tejen la conciencia colectiva de la familia y son el corazón de las constelaciones familiares. Estas fuerzas modelan nuestras relaciones. Estas leyes nos enseñan a encontrar nuestro lugar correcto dentro de la familia, a establecer un orden apropiado en el rango y dirección correcta y a fortalecer la confianza en nuestras relaciones, especialmente entre hombres y mujeres, así como entre padres e hijos. Los órdenes del amor se basan en 3 leyes fundamentales que son integrar, ordenar y equilibrar. Sucede que cuando se transgreden estas leyes, empiezan a haber problemas en las familias, desórdenes, desarmonías y que, como hemos dicho, estos conflictos se pueden heredar a futuras generaciones. Cuando hablamos de integrar, nos referimos a toda esta temática de los vínculos, es decir, en nuestra familia tenemos vínculos, algunos más fortalecidos, otros no tanto. Sin embargo, es importante entender que estamos unidos a todos los miembros de nuestro clan familiar, que estamos unidos a todo ese árbol genealógico que es nuestro sistema familiar. Y cuando digo que es importante entender eso es porque es muy a menudo encontrar en familias personajes excluidos, personas que ya sea porque tienen algún comportamiento negativo, cometieron cierto tipo de errores o delitos y pasaron a ser, como dicen, la vergüenza de la familia, se les tiende a excluir, a no reconocerlos, porque es la persona que avergüenza a la familia. ¿Qué es lo que sucede ahí cuando excluimos a alguien por las razones que sea? Cuando se excluye a alguien, el árbol genealógico, el alma familiar, va a reproducir esa situación con un nuevo miembro más joven. Es decir, se va a repetir de manera similar o incluso en casos muy sorprendentes hasta de manera idéntica los problemas que tenía el excluido en un nieto, por ejemplo, en un hijo, en un nieto o un sobrino. ¿Por qué sucede esto? Porque no se trató como debía ser, no se resolvieron los problemas que le aquejaban a este excluido y es como si fuera una materia pendiente en ese árbol familiar. Entonces se repite las mismas circunstancias para que esta persona, que de cierta manera carga con circunstancias, sentimientos, ideas muy similares al de aquel excluido, pueda resolver lo que aquel ancestro no pudo. Cuando integramos y cuando incluimos, cuando reconocemos, se corta este tipo de cadenas repetitivas. Vemos muchos casos, por ejemplo, de matrimonios que a la hora de separarse, a veces los padres hablan mal de quien había sido su cónyuge al hijo, y esto es un grave error. Cuando no le permitimos a un hijo ver, reconocer, tomar la energía que viene de su padre o de su madre, le estamos excluyendo esa figura, por las razones que sean. Puede pensarse que ese papá o esa mamá era muy mala, muy negativa, y se decide excluirla y no hablar de esa persona. Más sin embargo, vuelve a suceder lo mismo, que el hijo o la hija muy frecuentemente sucede que van a repetir patrones de conducta, formas de pensar muy similares a las de aquella figura excluida. Por tanto, los órdenes del amor nos invitan a ver, a reconocer y a integrar a todos los miembros de la familia para poder sanar y no repetir destinos. Cuando los órdenes del amor nos hablan de ordenar, tiene que ver con temas de jerarquía, tiene que ver con ocupar el lugar que a mí me corresponde dentro de la familia. También es común ver como, por ejemplo, los hijos usurpan el rol de los padres. A veces un hermano mayor le toca hacer como si fuera de papá o de mamá de los hermanos más pequeños. A veces sucede en familias donde, por ejemplo, el papá se fue y hay una herida de abandono en los niños. Uno de los hermanos, lo más común, el hermano mayor o hermana mayor, van a tomar las riendas de la figura ausente, poniéndose como papá o como mamá. Y entonces está, de esta manera, usurpando un lugar que no le corresponde. Deja de vivir su destino para vivir el camino que le tocaba a ese papá o a esa mamá ausente.
En ese inconsciente familiar muchas veces encontramos a hijos que están en el papel de esposo de la mamá o a hijas que están en el papel de esposa del papá. Claro, esto no es consciente, esto es de manera inconsciente, pero por su comportamiento y por el rol que están cumpliendo, se acerca más a la figura de pareja que a la figura de hijo. Por ejemplo, trae consecuencias como no encontrar una pareja, ni la mamá ni el hijo, porque energéticamente es como si estuvieran emparejados, no están disponibles. De esta manera, entonces la mamá no vuelve a tener una pareja y al hijo se le dificulta mucho también establecer relaciones permanentes, estables y duraderas. Cuando los hijos toman roles de autoridad sobre sus padres, les ordenan, les regañan, están constantemente fiscalizando cómo hacen las cosas y se toman un papel de superioridad ante sus padres, estarían usurpando el rol o el papel de los abuelos. Y es muy probable que ciertas cuestiones que eran exclusivas de vivencia de esos abuelos también se repitan entonces en estos hijos que están tomando ese lugar, ese papel. Tenemos también como una fuente de implicaciones y embrollos sistémicos el tema de las lealtades familiares. ¿Qué son las lealtades familiares? Es cuando una familia de manera directa o tácita se ha afianzado en ciertas ideas, ya sean morales, espirituales, filosóficas, y que este modelo de conducta o de creencias debe ser aceptado por todos en el árbol genealógico. De esta manera encontramos hijos que no pueden vivir en libertad sus vidas de acuerdo a sus criterios por una lealtad familiar. Aquí es donde se encuentran ideas, programas de escasez, de pobreza, de que todo debe costar mucho o de enfermedad. Cuando en una familia, por ejemplo, encontramos que la abuela, la tatarabuela y la mamá han tenido que criar a los hijos sola, sin ayuda del hombre, de la fuerza masculina, por las razones que sean, para la nieta esto va a ser como un patrón que de manera inconsciente le dice que así como todas las mujeres en su familia les ha tocado, a ella también le va a tocar. Y es una idea tan fuertemente instalada que efectivamente a ella le cuesta establecer relaciones duraderas e inclusive cuando encuentra parejas que verdaderamente valen la pena, puede autosabotear las relaciones para quedar bien con esa lealtad que le debe a todas las mujeres de su familia que han estado solas criando a sus hijos. Por lealtades familiares podemos dejar de vivir nuestra propia vida y vivir para agradar a otros. Podemos tener ideas muy instaladas que nos causan obstáculos y limitaciones en nuestra vida. Bert Hellinger también nos habla del amor ciego. ¿Qué es esto? Bueno, es el amor que no ve claramente. Para que el amor funcione debe ser en un marco de orden. El amor ciego es aquel que con buenos sentimientos nos lleva a cometer errores. Por ejemplo, una persona que sufre en la familia una enfermedad o determinada situación dolorosa puede suscitar sentimientos de lástima, de compasión en otros, a tal punto que este otro quisiera cargar con el dolor de su pariente, quisiera que él no sufriera lo que está sufriendo. Tanto es así que por empatía puede desarrollar la misma enfermedad o vivir el mismo tipo de circunstancia, creyendo que de esta manera está salvando de alguna manera a su ser querido. Un ejemplo muy claro de esto es cuando un padre sufre una enfermedad grave y el hijo pequeño ve sufrir a su papá. El hijo no quiere que su papá sufra o su mamá. Desea con todas sus fuerzas cargar ese sufrimiento para sí mismo y que no lo viva su papá. O de manera inversa también. El padre, la madre quiere cargar con el sufrimiento que tiene el hijo como si lo pudiera pasar de una persona a otra. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, repetir destinos, que los dos sufran y ninguno de los dos pueda salir adelante. Ese hijo que creció viendo los dolores y sufrimientos de su madre, cuando sea grande, cuando sea mayor, puede provocarse de manera inconsciente situaciones para llegar a sufrir dolores y enfermedades similares. También está muy arraigado en la mente, en el inconsciente de los niños,
sienten culpa, sienten que traicionan a la familia si superan a sus padres, si ganan más dinero, si desarrollan una carrera, una educación muy superior a la de sus padres. Esa culpa se convierte en un techo, en un límite que les impide ser mejor que los padres. Siguiendo con los temas de los niños, también es sumamente importante que el niño o la niña cuente con la energía, el apoyo, el ejemplo de papá y mamá. Cuando falta la energía de uno de los dos, hay lo que Bert Hellinger llama movimiento de amor interrumpido. El niño se siente incompleto, se siente desvalido. Si no logra superar esos sentimientos en la niñez, se van convirtiendo en un problema que de mayor le va a traer trabas para enfrentar la vida. Todo se le hace más pesado, todo cuesta más: ganar dinero, enfrentar la vida, ser responsable, mantener relaciones sanas. Cuando falta papá, nos dice Bert Hellinger, muy comúnmente la persona lo enmascara con algún vicio. Cuando faltó mamá en la niñez, en los primeros 7 años, ya sea porque la mamá tenía que trabajar mucho, o porque no tenía tiempo, o porque simplemente era una mamá que no quería a ese hijo, por las razones que fuesen, hay un sentimiento de desvalía, de inseguridad, de miedo. Y la persona a los 30, 40 años puede sentirse como un niño asustado ante las circunstancias de la vida por aquella carencia que tuvo. También tenemos el tema de los famosos dobles en los árboles genealógicos, en los sistemas familiares. Hay dobles por fecha de nacimiento, hay dobles por nombre, hay dobles por profesión. Por ejemplo, si en la familia al hijo se le pone el mismo nombre que el papá o el mismo nombre que la mamá, el mensaje es claro y contundente. El hijo lo que entiende es que tiene que parecerse a, que tiene que ser como aquel que tiene ese nombre. A veces se le pone el nombre del abuelo o de la abuela. Hay una presión más o menos consciente o inconsciente en esa persona de que debe ser como aquel abuelo o como aquella abuela. ¿Qué es el problema con las trabas que se dan con este nombre? A la persona le cuesta desarrollar su propia identidad, le cuesta saber quién es, qué quiere realmente en la vida y quiere complacer pareciéndose a la persona de su mismo nombre. O en el caso contrario, puede entrar en una gran rebeldía y convertirse en todo lo contrario al personaje que lleva su nombre para diferenciarse. Hay dobles por profesión. Si en una familia había un doctor, una doctora, y se le inculca a una nieta o una sobrina que tiene que ser doctora también o doctor, se va a identificar con aquel familiar de cuya profesión sería colega. E igual va a tener esa presión de ser como fulano, de ser como fulana. Esto es cuando los padres son intensos en querer imponerle a los hijos que estudiar o ser como tal. Y tenemos los dobles por fecha de nacimiento. Esto desde el punto de vista de la astrología es muy comprensible, es muy entendible. Una persona que nació en una fecha muy cercana a algún antepasado va a traer rasgos similares por compartir lo que llamamos el signo solar. Van a compartir temáticas similares relacionadas con el signo solar y probablemente se vaya a ver muy identificada la persona con aquel ancestro, con las cosas que hacía, las cosas que le gustaban, su temperamento, su personalidad, y de cierta manera puede también repetir un poco patrones o el destino de esa persona. He mencionado de manera breve y resumida las implicaciones más comunes de lo que nos habla Bert Hellinger en su libro Los órdenes del amor, realmente de una manera muy resumida, pero es como para que tengamos una pequeña idea de qué tratan y qué abordan las constelaciones familiares. En general también podemos decir que las constelaciones familiares se pueden abordar conflictos, relaciones en la familia, padres e hijos, con hermanos, relaciones de pareja, temas de sexualidad, problemas laborales con los jefes, compañeros, temas de salud. Muchísimas veces
Ciertos padecimientos o enfermedades obedecen a lealtades familiares. No es tanto algo genético que se herede, sino que es algo más de tipo emocional o psicológico que se heredó. Y en esto la epigenética nos viene a traer mucha luz al respecto. Y como decimos, podemos ver en las familias cierto tipo de padecimientos o enfermedades recurrentes. E incluso hay estudios donde se ha visto que niños que han sido adoptados generan las mismas enfermedades que sus padres adoptivos, no habiendo parentesco en esas genéticas, más sin embargo sí hay lealtades familiares. Entonces el tema de la salud también se puede constelar. No siempre la causa de una enfermedad se va a solucionar con una constelación familiar, porque las enfermedades pueden tener muchos posibles orígenes o muchos factores que se deben considerar, pero también nos podemos sorprender cómo cuando sanamos nuestros linajes, las relaciones y nuestro árbol familiar, la energía de nuestros ancestros, cuando nos ponemos en armonía con el alma familiar, muchas enfermedades o síntomas desaparecen. Se puede constelar por temas de adicciones, por la sensación de falta de éxito laboral o en los estudios, por temas económicos. Se puede constelar también emociones recurrentes, rabias, frustraciones, inseguridad, fobias, depresiones, problemas de autoestima, etc. También se puede constelar la sensación de un bloqueo en distintos ámbitos de la vida, las constantes acciones de autosabotaje, entre muchos otros temas. ¿Cómo se lleva adelante una constelación familiar grupal? Las personas que desean constelar se van a reunir con el terapeuta, aproximadamente unas 7 personas o 10 personas, y lo que se va a hacer es lo siguiente. Una persona expresa, manifiesta su motivo, su razón que quiere constelar, su problema o lo que quiere sanar, y va a elegir dentro de los presentes a personas que vayan a representar a los miembros de su familia. El terapeuta lo va guiando y le va diciendo, por ejemplo, que elija una persona que represente a su papá, una persona que represente a su mamá o a las personas que corresponda para el tema en cuestión. Y como decíamos que hay un inconsciente familiar, que hay un alma familiar, en esa representación las personas pueden sentir sensaciones, sentimientos de las personas que están representando. Y un punto importante también es que la posición en que el consultante ubica a los miembros de su familia simbólicamente tiene una lectura, ya que el inconsciente de esa persona los ubica de tal manera que, visto el conjunto, es como si fuera una radiografía del alma familiar. El terapeuta puede interpretar las posiciones de estos representantes y descubrir dónde están los problemas o las implicaciones sistémicas. Se pasa a hacer un ejercicio de sanar la relación con aquellas personas simbólicamente representadas que correspondan. Lo interesante de esto es que en el consultante se desbloquean muchas cosas que de manera inconsciente venían provocando problemas en su vida en diferentes áreas, e incluso se ha podido corroborar por miles de testimonios que estos bloqueos, al ser eliminados, al ser disipados, repercute positivamente también en el inconsciente de las personas representadas. Y felizmente se puede ver una mejoría en las relaciones familiares, cambios de actitudes y formas de relacionarse más sanas. El terapeuta irá guiando la sesión de manera que el consultante pueda reconocer a los excluidos, pueda ocupar su lugar dentro de la jerarquía, pueda recibir la energía tanto del linaje masculino como del linaje femenino, pueda equilibrar las balanzas entre las relaciones, etc. A través de frases, a través de actos simbólicos que permitan un impacto, como decíamos, en el inconsciente. ¿Qué es la astrogenealogía? En la astrogenealogía utilizamos la carta astral del consultante
para observar las posibles implicaciones sistémicas que trae desde el nacimiento. En una carta astral podemos ver al menos unas 10 implicaciones sistémicas. Tenemos un signo solar que nos va a hablar un poco de la misión de esa persona dentro de su alma familiar, conjuntamente con su signo ascendente. Interesante es también ver la cantidad, ver las proporciones de elementos presentes en una carta astral. Hay personas que tienen predominancia de energía de tierra, otras tienen predominancia de energía de agua, o de aire, o de fuego. Esto es lo que se ha llamado las memorias. Cuando hay una predominancia de un elemento, podemos entender que todas las temáticas relacionadas con ese elemento son las que la persona ha venido a sanar, ha venido a ordenar y tanto ha heredado ciertos retos llamados implicaciones sistémicas como también dones y virtudes de ancestros para resolver y para actuar en consecuencia a las circunstancias en las que se verá envuelto. Así que de esta manera resulta muy interesante, con ayuda de la astrogenealogía, descubrir por dónde vienen los conflictos, por dónde vienen las implicaciones, dónde vienen las trabas, y con ayuda de las constelaciones familiares poder sanar, poder trabajarnos y que verdaderamente podamos liberarnos de todos aquellos bloqueos, ataduras, repetición de patrones, repetición de destinos, como ustedes les quieran llamar, karmas familiares, como se quiera entender. De todo eso nos podemos liberar, reconciliarnos con nosotros mismos, con nuestra vida y ser personas más alegres, dinámicas, activas, creativas, libres, buscando relaciones sanas, buscando el amor, la fraternidad y que verdaderamente podamos ser nuestra mejor versión. Bien, de esta manera llegamos al final del video, esperando, como dije, que esta información no solamente se quede como una curiosidad más o como un tema relativamente interesante, sino que puedas comprobarlo a través de una carta astrogenealógica y que cuando tengas la oportunidad realices una constelación familiar para llevar luz a tu vida y a tu sistema familiar. Sin más por el momento, nos vemos en la próxima.